por estar aquí apoyando a nuestros autores malagueños. En esta ocasión, José Villena Jurado, que hoy tenemos la gran suerte de que está aquí con nosotros y va a hacer primero una conferencia de la estancia documentada de Miguel de Cervantes aquí en Vélez, Málaga. Como todos sabéis, Miguel de Cervantes fue recaudador de impuestos y estuvo un tiempo viviendo aquí en Vélez. Y bueno, él nos lo va a explicar mucho mejor que yo, porque él sabe mucho más de esto que yo. Y luego nos va a hacer la presentación de su libro, de La sombra de un jinete planeó sobre Málaga, que habla sobre la peste bubónica que hubo también 1599. Bueno, pues nada, muchas gracias y bienvenido, José. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, espera un momento, voy a hacer una pequeña introducción de tu currículum. Adelante. Aunque es extenso, pero para que la gente que no te conoce aquí... Lo que tengo son años. Sí, pero... te conozca, que te conozca. Bueno, no, tiene un buen currículum, vamos. Bueno, José Villena Jurado, maestro de primera enseñanza, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia por la Universidad de Málaga. Jubilado y malagueño, nacido en La Mancha, de padre torroseño. Desde los 4 años de edad, su infancia discurrió entre la Cala de Mija y Torre de Benagalbón. Y a partir de su adolescencia ha vivido en la capital malacitana, salvo algunos periodos de ausencia por motivos de destino a los que le llevó su trabajo. En su vida laboral activa fue inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y facultativo del mismo en la especialidad de documentoscopia, habiendo desempeñado, entre otros destinos, y como más relevante, la jefatura de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Comisaría Provincial de Málaga. Sus publicaciones, por su actividad profesional, que no son muchas, pero bueno, yo creo que son bastantes, como hemos visto, ha sido ajena a la docencia y al mundo académico. Reflejan a su verdadera pasión, la historia, con independencia de la novela que hoy presenta en este acto bajo el título La sombra de un jinete planeó sobre Málaga. De innegable trasfondo histórico, su obra más reciente es el libro Málaga por el rey Don Felipe, nuestro señor tercero de este nombre. Este, ¿no? Que está aquí. Bueno, lo voy a enseñar también para que lo veáis. Este, que también muy interesante. Editado también por Ediciones del Genal. Voluminosa síntesis de su tesis doctoral dirigida por don Juan Jesús Bravo Caro, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, que bajo el título de Málaga y la corriente de su corregimiento bajo el reinado de Felipe III, fue defendida en 2019, obteniendo del tribunal que la juzgó calificación de sobresaliente y mención cum laude. Años atrás, hacia la mitad de la década de los 90 del siglo pasado, publicó otras 2 obras, la primera editada por el Servicio de Publicaciones de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga, hoy CEDMA, titulada Málaga en los albores del siglo XVII desde la documentación municipal, 1598-1605. Síntesis de lo que había sido su memoria de licenciatura, cuyo estudio inició en la UNED y terminó en la Universidad de Málaga en 1983. La otra publicación es un opúsculo editado por la Galería Benedito en Málaga y titulado La pintura de Pelegrín, pintor malagueño contemporáneo y autor también de las ilustraciones intercaladas en el texto de la novela, en la de la sí. Sus investigaciones le han llevado a ser admitido como miembro de la Fundación Española de Historia Moderna y a intervenir en congresos, jornadas de estudio y seminarios, presentando ponencias o comunicaciones que han visto la luz publicada en la acta de tales eventos. Desde 1985 hasta la fecha ha publicado artículos de carácter histórico y pronunciado conferencias en algunos foros culturales y docentes. Cabe destacar, por ejemplo, los artículos Una epidemia en Málaga, la de Tabardillo, en 1738, que ahora te preguntaré yo qué es la epidemia del Tabardillo, que ya desconozco. Tifus exantemático. Tifus, ¿no? Tifus exantemático. Bueno, hemos dicho que hoy vamos a aprender mucho, yo estoy aprendiendo ahora mismo. Yo misma. Bueno, a ver. Bueno, la epidemia en Málaga del Tabardillo.
la muerte de Felipe II y la proclamación de Felipe III, repercusiones en Málaga, en la revista Jalga número 50, editada por la Diputación Provincial de Málaga, las crónicas como sucedáneo de la historia, el caso de Málaga bajo Felipe III, también la revista Jalga número 88, aproximación a la Málaga de Felipe III, de 1598 a 1605, el ataque, otro artículo, el ataque holandés a Gibraltar en 1607, su repercusión en Málaga, y luego tiene como comunicaciones la ciudad de Málaga que vio Miguel de Cervantes, hasta de las 17 jornadas de la historia en Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, Llerena 2017, el espíritu del barroco en la sociedad malagueña de principios del siglo XVII, en el primer coloquio internacional sobre la sociedad en el ámbito iberoamericano y su proyección social, municipio frente a diócesis en la Málaga de Felipe III, Málaga y Felipe III, los oficios concejiles como fuente de ingreso para las arcas de la corona, y como capítulo en obra colectiva tiene el papel de Málaga en la defensa del flanco sur mediterráneo durante el primer cuarto del 600. Bueno, tiene también conferencia impartida, aproximación a la vida y obra de Cervantes en su relación con Málaga, realizada en el Ateneo de Málaga, el 28 de octubre de 2026, y otra, Miguel de Cervantes y la ciudad de Málaga, impartida en el IES Vicente Espinel de Málaga, dentro del ciclo El Quijote en Gaona. Bueno, y en la actualidad documenta con la intención de publicar una nueva novela en la que cobrarán protagonismo estas tierras asárquicas, principalmente Torrós y Frigiliana, pero todavía no ha pasado la idea ¿no? a la intención, ¿no? Está todavía ahí en ideas. Bueno, pues ahora sí, de nuevo, bienvenido, gracias y... Gracias a ti por tus amables palabras. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Vélez y a este Centro de Arte Contemporáneo por brindarme la oportunidad de dirigirme a ustedes, a María Teresa también por el proyecto que está llevando a cabo y por las amables palabras que me ha dedicado. Y a Ediciones del Genal, representada aquí por Ismael, que es la editorial que ha puesto vida a la novela y al libro sobre la Málaga de Felipe III. Dicho esto, entramos en harina y diremos que la primera parte de mi intervención se va a centrar en la estancia documentada de Miguel de Cervantes en Vélez, Málaga, más allá de lo que se tiene como sustento de esa afirmación, que es el capítulo del capitán cautivo de la primera parte del Quijote, que aunque tiene un sustento autobiográfico innegable, no deja de ser una licencia literaria en una novela. Aquí lo vamos a tratar desde un punto de vista distinto. Yo tengo el vicio del historiador, del modesto historiador, y para mí lo que vale es lo que se saca de los documentos y se valora analizando documentos. Pero bueno, tampoco lo otro es desechable. Yo tenía que haber puesto aquí unas diapositivas, pero me enrollo. Yo hablo mucho, he escrito lo que tenía que decir para no desviarme mucho del guión porque se me va la lengua. Bueno, vamos a empezar por aquí. El primer documento a que dio lugar en su vida Miguel de Cervantes fue su registro bautismal. Es un asiento documental recogido en este libro que ven aquí, que es el libro de bautismos de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, abierto por la página en que se contiene. En aquel tiempo no existían todavía los registros civiles, que no se implantan hasta el siglo XIX. Pero pocos años antes del momento de que hablamos, el Concilio de Trento había hecho obligatorios los registros eclesiásticos de bautismos, de matrimonios y de defunciones. Y son estos libros la principal fuente documental que nos permite
indagar y aproximarnos un poco a lo que era la demografía de la época. El asiento referido a Cervantes es el primero de la página de la izquierda. No sé si aquí, sí, este de aquí. Ahora lo vamos a ver más claro. Aquí lo ven mejor, aunque tampoco se puede leer. Y aquí, iba a decir que se puede leer, es mucho decir, mírenlo, ustedes mismos. Vale, esta es una de las formas de escribir de la ópera. También se sabía escribir, ¿eh? Lo que pasa es que según el cuidado que ponía cada cual, pues salía lo que salía. Lo tienen escrito abajo, lo tienen transcrito abajo, para quien no sepa paleografía que pueda ver lo que pone. Pone año 1547, esta señal de la cruz la ponían siempre en cualquier página escritas al principio de ella. Quiere decir que este es el primer asiento de esa página, más abajo habrá más. Dice año 1547. En domingo 9 días del mes de octubre, año del Señor de 1547 años, fue bautizado un hijo de Rodrigo de Cervantes y su mujer, doña Leonor. Fueron sus compadres, habla en plural, pero solo cita a uno. Dice, fueron sus compadres Juan Pardo, bautizóle el reverendo señor Bachiller Serrano, cura de Nuestra Señora. Testigos, este signo que ven aquí significa testigos. Baltasar Brázquez, sacristán, e yo que le bauticé e firmé de mi nombre. La firma pone Bachiller Serrano. Y luego al margen, con una caligrafía distinta y sin duda puesto bastante tiempo después, está el nombre del niño que han bautizado, Miguel. Esta es la 5, ¿verdad? Sí. Bueno. El día de San Miguel se había celebrado, vamos a volver aquí, el día de San Miguel se había celebrado unos días antes del bautismo. El bautizo es el 9 de octubre y el día de San Miguel se ha celebrado el 29 de septiembre. Entonces había una costumbre que ha estado en vigor, o yo no sé si seguirá estando, sobre todo en Castilla, de poner a los niños el nombre del santo del día en que vienen a este mundo. Por eso muchos castellanos se llaman Gorgonio y hasta Cojoncio, que tiene tela, ¿eh? Sí, no es un chiste, es verdad, ¿eh? Los conozco de referencia familiar. Sí. Bueno, pues Miguel de Cervantes se libró de eso, ¿no? Y sobre esa costumbre y este documento de bautismo, sus biógrafos, o algunos de sus biógrafos, aventuran que pudo nacer el día 29 de septiembre de ese año 1547. Pero no existe o no se conoce todavía ningún documento que lo acredite fehacientemente. De conocerse será una referencia indirecta, porque, como dijimos al principio, no había registros de nacimiento. Bueno, pues vamos a dar un salto en el tiempo y a considerar que Miguel de Cervantes nació con 22 años y que este otro documento que ven aquí en pantalla, fechado el 15 de septiembre de 1569, en realidad una orden de busca y captura contra él, va a ser aquí y ahora, para los efectos que nos ha reunido aquí esta tarde, su partida de nacimiento. Aquel año de 1569, Miguel de Cervantes vivía con su familia en Madrid y tuvo un lance de espada con un tal Antonio de Segura, a resultas del cual le asestó un tajo en la cabeza que le dejó malherido en las inmediaciones del Alcázar Real, en cuyas cercanías estaba absolutamente prohibido llevar armas y muchísimo menos usarlo. Sin esperar al desenlace final de las heridas de su contrincante, consciente del castigo que le esperaba, Cervantes pone tierra de por medio y se va de Madrid, no compareciendo ante el juez y siendo juzgado en rebeldía. En este documento se ordena a la justicia su captura
y en la primera parte del mismo, que lo vamos a ver ahora, se recoge una síntesis de los hechos juzgados y de la condena impuesta. Eso está recogido aquí, en la primera parte del documento, y lo he hecho una toma un poquito más ampliada para que lo puedan ver. Y ahí a la derecha lo tienen transcrito. Dice así, dice, don Felipe, etcétera. Don Felipe, etcétera, es el rey, es Felipe II. A vos, Juan de Medina, nuestro alguacil, salud y gracia. Sepades que por los alcaldes de nuestra casa y corte se ha procedido y procedió en rebeldía contra un Miguel de Cervantes, ausente, sobre razón de haber dado ciertas heridas en esta corte a Antonio de Segura, andante en esta corte, sobre lo cual el dicho Miguel de Cervantes, por los dichos nuestros alcaldes, fue condenado a que con vergüenza pública le fuese cortada la mano derecha, y en destierro de nuestros reinos, quédense con esta frase, de nuestros reinos, que va a tener importancia un poquito más adelante, por tiempo de 10 años. Y en otras penas contenidas el documento sigue y dice más cosas. Como pueden apreciar, la sentencia no es ninguna broma y nos haría poner tierra de por medio a cualquiera de nosotros, y eso es lo que hizo él. Así, con una cabalgadura y unos ahorros que le entrega su padre, Miguel de Cervantes huye de Madrid y se encamina hacia el sur, ya que en tierras andaluzas, concretamente en Córdoba y en Sevilla, donde su padre tiempo atrás desempeñó su oficio de cirujano sangrador, era un sanitario de tercera línea, pues, como decía, tanto en Córdoba como en Sevilla tiene familia y tiene conocidos que le pueden dar cobijo. Pero en aquellos días, el sur no es un lugar seguro. Ya el propio documento que acabamos de dejar atrás recoge que se le ha visto en Sevilla, por lo que está claro que la justicia sabe dónde buscarlo. Para mayor abundamiento, por entonces está en pleno apogeo la guerra de las Alpujarras por la sublevación de los moriscos del Reino de Granada, y las tierras andaluzas están plagadas de unidades militares y los campos y caminos sumamente vigilados por las guardas implantadas por los cabildos municipales. Y todo ello aconseja a Miguel de Cervantes huir de Andalucía. Pero tranquilo del todo no podía estar en ninguno de los territorios de la monarquía hispánica, y aquí es donde cobra importancia esa frase que les pedí que retuvieran en todos mis reinos, por la que podía ser perseguido en cualquiera de ellos. Y esta es la razón por la que Cervantes toma la determinación de huir a Italia. En el mapa de la diapositiva se señalan las posibilidades que sus diferentes biógrafos, porque los biógrafos es muy difícil que se pongan de acuerdo, porque hay que valorar documentos que no todo el mundo le da la misma valoración, y se sustentan mucho en su obra literaria, que cada cual interpreta, pues, según interpreta. La interpretación es libre. Decía que en el mapa de la diapositiva se señalan las posibilidades que sus diferentes biógrafos han señalado como puntos de embarque para su partida hacia Italia. Son Málaga, Cartagena y Barcelona. A lo largo y ancho de su obra literaria, Cervantes tiene descritas 2 llegadas sobre cabalgadura a los otros 2 puertos señalados en el mapa. Málaga tiene que descartarse por la razón que hablábamos antes. El sur está plagado de unidades militares y está sumamente vigilado. Entonces, eso es impensable que se viniera por aquí. Lo que hizo, lo que lógicamente haría es quitarse del sur. Entonces, su obra, como digo, recoge 2 llegadas a los puertos de Cartagena y de Barcelona, o a Barcelona, sobre cabalgadura, que es como se supone que él había salido de Madrid.
En su obra Viaje del Parnaso describe una llegada a Cartagena con unos versos. Dice: con esto poco a poco llegué al puerto al que los de Cartago dieron nombre, cerrado a todos vientos y encubierto, a cuyo claro y sin igual renombre se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre. Son unos tercetos preciosos. Y el de Barcelona, que parece ser por donde realmente se marchó, llegando a la ciudad condal, evitando los caminos reales y moviéndose por veredas, por trochas y campo a través, y al parecer guiado en el tramo final de su andadura por una partida de bandoleros conocedores del terreno. En la segunda parte del Quijote, Miguel de Cervantes hace pasar este trance, esta vicisitud, al hidalgo manchego y a su escudero, describiendo así cómo llegaron a la ciudad condal. Ahí lo tienen. En fin, por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Roque. Roque era el jefe de la partida de bandoleros, Don Quijote y Sancho, con otros 6 escuderos a Barcelona. La palabra escudero no la interpreten en el sentido honorable del término. Los escuderos eran los bandidos de la cuadrilla, de la partida. Vale. Una vez que llega a Italia, Cervantes evita instalarse en el sur, por la misma razón de que allí también podía ser perseguido. Pues el rey de España tiene jurisdicción en los reinos de Nápoles y de Sicilia, y entonces se establece en Roma al servicio del cardenal Acquaviva, al cual conoció en Madrid el año anterior, en 1568, con ocasión de que el cardenal Acquaviva viniese como representante del Papa a las exequias del príncipe Carlos, que era el heredero de Felipe II, y de la reina Isabel de Valois, que era su tercera esposa, y que los dos fallecieron en ese año de 1568. Lo cual, además, le cobijaba bajo el paraguas de la Iglesia, pues mientras estuviese al servicio del prelado, tampoco podía ser detenido. El cardenal Acquaviva, no piensen ustedes en un señor orondo con barriga, viejo, calvo. No, el cardenal Acquaviva tenía 20 y tantos años y le gustaba una juerga mucho más que a Cervantes. O sea que en las ligas que hicieron... Bueno, pero con todo seguía siendo cardenal y tenía que llevar vida de cardenal. Pero Cervantes es un hombre inquieto y parece que esta vida palaciega no le seduce en exceso, por lo que pronto se despide y se alista en los tercios viejos de Italia. Con ello vuelve a territorios del rey, en donde rige la orden de arresto que pesa sobre él. Pero en cuanto que es soldado, está protegido ahora por el fuero militar, que también le sustrae de la justicia ordinaria e impide su detención. Así, en octubre de 1571 participó en la batalla naval de Lepanto, en la que sufrió heridas que le dejaron parcialmente inútil del brazo izquierdo, pues si no perdió el miembro, sí quedó mermado de su función, lo cual no le impediría incluso continuar en la milicia y participar en otros hechos de armas que él mismo relatará en un documento que vamos a ver un poquito más adelante. En 1575, Miguel de Cervantes fue licenciado de los tercios y se determinó a volver a España, trayendo consigo cartas de recomendación de quienes habían sido sus jefes, don Juan de Austria, hermanastro del rey, y el duque de Sesa, virrey de Nápoles, que le rehabilitaban de facto de su delito y en las que ponderaban ante el rey el valor demostrado en los combates por el soldado Miguel de Cervantes y le pedían al soberano, en atención a esos méritos y en consideración a la minusvalía contraída en el servicio de las armas, que se le concediera algún tipo de merced, oficio o beneficio del cual vivir con dignidad el resto de su vida. En aquel tiempo, volver de la guerra medio inútil o inútil te condenaba a la mendicidad porque no había prestaciones sociales como las que hoy tenemos. Y el recurso que le quedaba era sentarse en la puerta de una iglesia y pedir, extender la mano. Bueno, pues con estas cartas en su poder, Cervantes embarcó en un convoy marítimo que se organizó con destino a España
y cuando ya estaban a la vista de las costas catalanas, un temporal deshizo la formación y dispersó las naves, de forma que la galera en que viajaba Cervantes quedó aislada del resto, circunstancia aprovechada por unos piratas berberiscos que andaban por la zona para atacarla y tras 2 horas de combate acabar rindiéndola y llevando cautivos a Argel a todos sus ocupantes. Se seca la boca. Una vez en Argel, en las operaciones de registro y clasificación de aquella mercancía humana, sus captores y las autoridades argelinas debieron descubrir las cartas de recomendación que Cervantes guardaba entre sus ropas y pensaron, a juzgar por su destinatario, el rey, y por las personas que lo firmaban, que se hallaban ante una presa distinguida y valiosa por la que pedir un alto rescate en lugar de venderlo en el mercado de esclavos. Por otra parte, mandarlo a galeras medio manco tampoco era un negocio. Entonces le señalan un rescate de 500 ducados por su libertad. Eso era una fortuna en aquel tiempo que la gente media no tenía. Esos 500 ducados ni Cervantes ni su familia lo tenían. Y tardaron muchos años en reunirlo y no lo consiguieron del todo. Vamos a ver la otra. Vale. 5 años después del apresamiento, sus familiares solamente habían logrado, como digo, 300 ducados. Pero los frailes trinitarios, que era una orden religiosa que se dedicaba a pedir limosna y a agenciar dinero, que destinaban a rescatar cautivos de tierras de moros, pues gestionó los 200 restantes y en septiembre de 1580 pagaron el precio de su libertad y le trajeron de vuelta a España. En esta diapositiva se recoge el asiento ante escribano, los escribanos de entonces eran los notarios de hoy, de la aportación que hicieron a los trinitarios la madre y una de las hermanas de Cervantes. Ese documento se encuentra en el Archivo Histórico Nacional y se lo voy a leer porque si no, pues van a tener dificultades. Dice, después de lo susodicho, en la dicha villa de Madrid, a 31 días del mes de julio del dicho año, en presencia de mí, el presente escribano, y testigos de iuso scriptos. Iuso scriptos quiere decir que se van a citar abajo. Suso es arriba, iuso es abajo. Recibieron los dichos padres Fray Juan Gil y Fray Antón de la Bella 300 ducados de a 11 reales cada ducado, que suman 112.500 maravedíes. Los 250 ducados, o sea, los primeros 250, quiere decir, es que la retórica era así, de mano de doña Leonor de Cortinas, que era su madre, viuda mujer que fue de Rodrigo de Cervantes, y los 50 ducados, o sea, los otros 50, para completar los 300, de doña Andrea de Cervantes, vecinas de Alcalá, estantes en esta corte, para ayuda del rescate de Miguel de Cervantes, vecino de la dicha villa, hijo y hermano de las susodichas, que está captivo en Argel en poder de Alí Mamí, capitán de los bajeles de la armada del rey de Argel, que es de edad de 33 años, manco de la mano izquierda. En fin, y ellos otorgaron las obligaciones, etcétera, etcétera, y luego cita a los testigos, y finalmente pues firman el notario que da fe, dice yo, el dicho escribano. Este es uno de los frailes, Fray Juan Gil, este es el otro, Fray Antón de la Bella, y luego termina diciendo, y yo, no, perdón, pasó ante mí Pedro Anaya y Zúñiga, escribano. Esto que tienen aquí al margen son las cantidades recogidas en números romanos y pasadas a maravedíes, que era la unidad de cuenta que utilizaban. Bueno, vamos a la otra. Era frecuente, por las duras condiciones de la vida en el cautiverio, que muchos cautivos llevados a tierras de moros
pues para hacer más llevadera su existencia y pasar lo mejor posible el día a día, abjuraban de su fe cristiana y se convertían al Islam o como poco flirteaban con él, ¿no? Para más o menos pues pasar aquellos trances. Pero eso les ponía en una situación muy incómoda si eran rescatados y traídos a España, porque les ponían el trance de tener que dar explicaciones ante la Inquisición. Para evitar eso, Miguel de Cervantes, curándose en salud, de cualquier posible denuncia que a su vuelta se le pudiera plantear, pues pidió a los frailes trinitarios que antes de volver hicieran en la propia Argel una información con declaraciones por escrito de testigos acerca de cuál había sido su conducta como cristiano durante esos 5 años. Al parecer su temor tenía nombre y apellidos. Era un fraile dominico que se llamaba Juan Blanco de Paz, que había sido comisario de la Inquisición en Llerena, con el cual había compartido cautiverio, pero habían tenido unas relaciones personales pésimas. Entonces él, curándose en salud, como digo, pide esta información. Y en esta información, porque estos frailes trinitarios son los únicos fedatarios que pueden tener, perdón por la redundancia, pueden tener fe en España a la llegada, porque un fedatario argelino musulmán no iba a servirles aquí. Entonces por eso le pide a los frailes que hagan ellos esa información y la certifiquen como fedatarios. Y este es el encabezamiento de la información de Argel que se hizo por los frailes, en los cuales pues ratifica su nombre, su naturaleza, quiénes son sus padres, de dónde era vecino y las circunstancias del brazo izquierdo estropeado. Y todos estos datos tienen su importancia porque refrendan los que constan en la partida de bautismo, sobre todo el referido a su naturaleza, que dice que es de Alcalá de Henares, y el nombre de sus padres, Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Porque hay otra partida de nacimiento de un niño que se llama también Miguel de Cervantes, que está en la parroquia de Nuestra Señora de Santa María la Mayor, de Alcázar de San Juan, de Ciudad Real, de la provincia de Ciudad Real. Además, Alcázar pregona que Miguel de Cervantes nació allí, y no. La partida no es falsa, la partida es auténtica, pero claro, los nombres no son privativos. Hay mucho Juan López Fernández. Pues hubo otro Miguel de Cervantes Saavedra, pero nació unos cuantos años después. Además, aquí está los padres, el nombre de los padres son distintos, y de haber sido el Miguel de Cervantes, de que nosotros estamos hablando, había luchado en Lepanto con 12 años, demasiado precoz, ¿no? Bueno. Este regreso de Cervantes, ya nos vamos acercando a Vélez. Este regreso de Cervantes a España desde Argel, pretendiendo conceder un carácter incuestionablemente autobiográfico al episodio del capitán cautivo recogido en el Quijote, ha querido situar en Vélez Málaga el punto de desembarco. Una simple mirada al mapa deja claro lo absurdo de tal travesía, y la lógica apunta, como así fue, que llegó a las costas de Levante, que quedaban más próximas desde Argel. Las pateras que hoy vienen de Argelia o de más al este del norte de Europa no vienen a la costa sur, no vienen a Málaga ni a Almería. Están llegando a Alicante, están llegando incluso a Baleares. La proximidad es mayor. Y luego que llegó a Denia, se trasladó a Valencia, y desde Valencia ya por tierra pues se fue a Madrid, que era su vecindad, era de donde había salido cuando se fue al exilio. Bueno, conservara o no las cartas de recomendación de sus valedores, don Juan de Austria y el duque de Sesa, lo cual parece bastante improbable, lo cierto es que tanto uno como otro ya habían fallecido cuando se produjo el regreso de Cervantes a España, y esto le dejó relegado a la condición de ser uno más de entre los miles de soldados rasos que participaron en la batalla naval de Lepanto y que por ello no recibieron ningún tipo de merced. Y él pues quedó en esa condición, pero
no se resiste por ello. Cervantes no se rinde y hace peticiones por escrito en que solicita merced de puestos de alta responsabilidad que lógicamente le fueron negados, habiendo de conformarse con comisiones puntuales en favor de la corona, pero nada consistente y definitivo. Entre otras cosas, además, en aquella época Cervantes tenía un hándicap muy fuerte. Aparte de que ya le habían desaparecido los valedores y era uno más, Cervantes no tenía reconocimiento, entre comillas, académico de su cualificación. Cervantes no era ni bachiller. Entonces, a veces tiraba demasiado alto y no sé, ahora lo vemos. Vamos a hacer un paréntesis para detenernos en sus obras, porque hablar de Cervantes y no hablar de esto, pues, vale. Como vemos en esta diapositiva, es a partir de Volver de Argel en 1580 cuando empiezan a ver la luz sus obras más conocidas, que conforme va pasando el tiempo van ganando también en calidad literaria. Las primeras, publicadas en 1582 y tituladas La Numancia y los Tratos de Argel, son obras en verso de una calidad manifiestamente mejorable, destinadas al teatro. En 1585 es cuando publica su primera obra, su ópera prima en prosa, que es La Galatea, de la cual tampoco estaba muy a gusto, muy conforme con ella, no estaba a disgusto con ella. De hecho, al final de su vida así lo reconoce cuando se despide del duque de Lemos y le dice: me queda pendiente La Galatea, que tenía que haberla mejorado un poquito. Bueno, dejó escrito al final de sus días que no estaba muy satisfecho con ella. Después, entre 1585 y 1605, ven que se presenta ahí una sequía literaria de 20 años, en el cual no aparece nada, ¿no? Durante esos años desempeñó comisiones y encargos menores a favor de la corona, una de las cuales decía que le traería Vélez Málaga. Pero aunque no publicase, porque publicar, antes se decía por ahí, resulta caro, si no se tiene un mecenas que lo costease en aquel tiempo, él debió continuar escribiendo y puliendo un poco su estilo, como nos lo demuestra algún ejemplo aislado. En medio de ese paréntesis de esos 20 años hay un soneto precioso y muy conocido del año 1598, que es cuando muere Felipe II, y entonces es uno que lo buscan, que lo encontrarán fácilmente, es muy bonito ese que empieza: voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quien nos sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Sí, es muy bonito, y al final tiene un estrambote que tampoco tiene desperdicio, que además lo oyen mucho por ahí, ¿no? Y luego: incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo fuese y no hubo nada. Ya va puliendo ese estilo de poeta, ¿no? Esos versos ya nada tienen que ver en cuanto a calidad con lo de sus primeras obras, con aquellos de la tragedia de Numancia y de los tratos de Argel. Cervantes, de todas formas, creo que haciendo uso de una falsa modestia, siempre se presentó a sí mismo como un poeta mediocre, pero en su fuero interno él sabía que era mejor poeta de lo que pregonaba. Esta contradicción, además, la tiene puesta de manifiesto en la obra Viaje del Parnaso, escrita en terceto, como hemos visto antes, de la que, cuando hablábamos de la llegada al puerto de Cartagena, y en ella escribió de sí mismo, refiriéndose a él, aquello de: yo que tanto trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Es decir, ¿qué voy a hacer? No tengo más de poeta que lo que se me ve, ¿no? Pero más adelante, en la misma obra, poniéndose a sí mismo también en situación de postrarse ante el dios Mercurio, este le manda alzarse, ponderándole como el mayor y el primero de los poetas, y lo escribe de esta manera, dice: mandóme el dios parlero luego alzarme, y con medidos versos y sonantes, de esta manera comenzó a hablarme: oh Adán de los poetas,
o Cervantes. O sea, te estás diciendo que si Adán es el primero de los hombres, pues si él es el Adán de los poetas, pues tío, eres la maravilla de las maravillas dentro de la poesía, ¿no? Bien, pues a partir de 1605, como vemos en la diapositiva, reinando ya Felipe III, es cuando se van dando a conocer las obras de mayor enjundia, entre las que destaca El Quijote, además de las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso, del que ya nos hemos ocupado bastante, y los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es una obra póstuma en cuanto a su publicación se refiere. Es Sigismunda, no Segismunda, como han puesto en la lápida en Madrid, en donde se supone que están sus restos. Bien, dejemos aquí los comentarios literarios, pues yo no soy especialista en literatura, e incidir en ello puede ser una osadía por mi parte. Han sido solo unos apuntes porque también hablar de Cervantes de alguna manera obliga a hacerlo, pero sin mayores pretensiones. Vamos a avanzar en lo nuestro. En el año 1590, Miguel de Cervantes vuelve a incidir en la petición de mercedes que cree merecer por sus servicios y dirige este memorial al rey a través del Consejo de Indias, en el cual hace relación de sus méritos y solicita algunos de los oficios y cargos que sabe están vacantes en la administración de la América Española. El documento que ven y que ahora vamos a desglosar en partes contiene dicho memorial y al pie, aquí, la resolución que dan quienes tenían que resolver sobre la petición. La hacen directamente ahí sobre la marcha. Ahora lo veremos. Este documento se conserva en el Archivo General de Indias en Sevilla. Vamos a desglosarlo. Si puedo. Vamos. Bien, esta es la primera parte del memorial, que ven ahí reproducido y abajo lo tienen transcrito. Cervantes hace relación de los méritos en que apoya su petición y literalmente escribe: Miguel de Cervantes Saavedra dice que ha servido a vuestra majestad muchos años en las jornadas de mar y tierra que se han ofrecido de 22 años a esta parte, particularmente en la batalla naval, se refiere a Lepanto, donde le dieron muchas heridas, de las cuales perdió una mano de un arcabuzazo, y el año siguiente fue a Navarino y después a Túnez y a La Goleta, sigue hablando de batallas en las que ha participado. Y viniendo a esta corte con cartas del señor Don Juan y del duque de Sesa para que vuestra majestad le hiciese merced, fue cautivo en la galera del Sol. El Sol era el nombre de la galera en que viajaba. Él y un hermano suyo, que también ha servido a vuestra majestad en las mismas jornadas, y fueron llevados a Argel, donde gastaron el patrimonio que tenían en rescatarse, y toda la hacienda de sus padres, y las dotes de 2 hermanas. Más abajo, que es aquí, se queja de no haber recibido por ello merced alguna y formula la petición. Dice así: y no se me ha hecho merced ninguna. Pide y suplica humildemente cuanto puede a vuestra majestad, sea servido de hacerle merced de un oficio en las Indias de los 3 o 4 que al presente están vacos. Como ven, estaba informadísimo. Que es el 1, la contaduría del Nuevo Reino de Granada. El Nuevo Reino de Granada es básicamente lo que hoy es Colombia, pero también tierras colindantes con Colombia, de Venezuela, Panamá, Ecuador y Guyana. O la gobernación de la provincia de Soconusco en Guatemala. Soconusco, que él sitúa en Guatemala, hoy pertenece a México. O contador de las galeras de Cartagena. No se refiere a la Cartagena de Murcia, sino a la Cartagena de Indias, en la costa caribeña de Colombia. O corregidor de la ciudad de La Paz, hoy capital de Bolivia,
que con cualquiera de estos, etcétera, etcétera, bueno, pues será feliz, ¿no? Lo más duro del documento es la resolución que está ahí al pie. Mirad la motivación que da la resolución, es una resolución motivadísima, vamos, es una joya del derecho administrativo. Dice literalmente: busque por acá en que se le haga merced. Se acabó. Madrid, a 6 de junio 1590. Y la firma el doctor Núñez Morquecho. Se acabó. Ahí tienes todas las explicaciones dadas. O sea que no. Este señor, el doctor Núñez Morquecho, era un consejero del Consejo de Indias, y él sí desempeñó tiempo después oficios del tipo que pedía Cervantes en Lima y en algún que otro destino. Bueno, pues como no tenía más remedio que buscar algo por acá, una de esas mercedes menores que hubo de buscar sería la que trajo a Miguel de Cervantes a Vélez Málaga. El 13 de agosto del año 1594, el Consejo de Hacienda, me gustaría tener más tiempo, porque me salen cosas aquí que les quisiera... Les he hablado del Consejo de Indias, ahora hablamos del Consejo de Hacienda, había otro de Justicia. El gobierno entonces no se estructuraba como hoy, lógicamente, ¿no? Había un rey que era absoluto, no solo reinaba, sino que gobernaba, y gobernaba a través de los consejos. Los consejos son los ministerios de hoy, pero en vez de haber un ministro al cargo, era un consejo, eran órganos colegiados que iban o bien por la función que desempeñaban o bien por el territorio de que se ocupaban. El Consejo de Guerra, Consejo de Justicia, Consejo de Hacienda, según las parcelas de poder de que se ocupaban, o Consejo de Portugal, Consejo de Indias, Consejo de Aragón, según los territorios de que se ocupaban. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Decía que el 13 de agosto del año 1594, el Consejo de Hacienda libró una comisión a nuestro personaje para que se desplazase a varios territorios del Reino de Granada. Esta es otra, el Reino de Granada. ¿De qué estamos hablando? Reino de España, Reino de Granada, el rey de donde es, de Granada, de España. Es que no tengo tiempo y después tengo que presentar la novela. Lo siento. Vamos allá. Vale, pues recibe una comisión para venir al Reino de Granada y por espacio de 50 días, a razón de 500 maravedíes diarios, ocuparse de cobrar unas deudas atrasadas que se debían a la Hacienda Real. Entonces en la carta se le van desglosando, como ven ahí, los distintos conceptos impositivos, que son la Casa de la Moneda de Granada. En Granada había una casa de moneda que ya existía con el reino nazarí y que después de la conquista los reyes católicos no suprimieron, sino que la destinaron a que emitiera moneda castellana. La renta de la abuela era una renta también que pagaban los moros a los reyes nazaríes por el uso de determinados inmuebles como hornos o molinos, etcétera, que eran propiedad del rey y que le pagaban una tasa por su uso. Y eso tampoco lo suprimieron los reyes católicos y siguieron manteniendo el impuesto. Cuando dice ciudad de Granada se está refiriendo al ayuntamiento de Granada. La ciudad, en aquel tiempo, hablar de ciudad era prácticamente sinónimo de corporación municipal, porque era el ayuntamiento el que se encargaba de recaudar ese impuesto y después elevarlo a la Hacienda Real. Y el resto de las deudas, como ven, están vinculadas a alguna localidad y a sus términos, a sus tierras. Está Ronda y su término, Loja y Alhama y el suyo, Guadix y su partido, Baza y su comarca, y finalmente Almuñécar, Motril y Salobreña. Y a la derecha, que se me han desencajado un poco, las cantidades que en cada sitio tenía que cobrar. Esa abreviatura que ve ahí, MRS, es la abreviatura de maravedíes. Bien, esto... El documento original no lo he conseguido localizar, pero está transcrito, en concreto, en la página 425 de esta obra que cito aquí abajo. El autor es
Martín Fernández de Navarrete. Tiene un título muy largo, que dice Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, escrita e ilustrada con varias noticias y documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo. Eso de título. Está impresa por la Real Academia de la Historia en Madrid en el año 1819. Y ahí está transcrito literalmente el documento, y además Martín Fernández de Navarrete tiene un facsímil adosado al libro como apéndice documental. Después hablamos de eso. Les había dicho lo que era hemos hablado de la Casa de la Moneda y de la renta de la abuela. El resto que hay ahí vinculada a localidades y sus términos son otro tipo de impuestos. Se refiere a tercias y alcabalas, que eran los impuestos por antonomasia de la época. Había más, pero bueno. Las tercias eran los 2/9 del diezmo eclesiástico. O sea, había un mandamiento, el quinto de la Iglesia, pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Pues de esos diezmos que percibía la Iglesia de los fieles, los 2/9 tenía que destinarlos a la hacienda real. Eso estaba consagrado por una bula papal desde la Edad Media para ayudar económicamente a los reyes de España, o a los reyes de los reinos cristianos de España, y compensarle por los gastos militares que tenían en las guerras en defensa de la fe cristiana. Eso eran los tercios. Y bueno, pues se mantuvo en el tiempo y pues bueno, pues decía que esto hunde sus raíces en la Edad Media, y nunca faltaron a los monarcas españoles con qué justificar la percepción de ese impuesto. Pues conforme le empezaban a faltar los moros, llegaron los herejes. Entonces esto pues se mantuvo pues prácticamente hasta el siglo XVIII. Las alcabalas, sin embargo, también tienen un origen medieval, pero era un impuesto que estaba vinculado a las transacciones comerciales en el interior del reino. Una especie de IVA de hoy, que no hay nada nuevo bajo el sol. Luego, otro tipo de transacciones, por ejemplo, de comercio exterior, ahí ya no entraban las alcabalas, sino que entraba otro tipo de impuesto, que era el almojarifazgo. Pues todo esto que vemos aquí son deudas atrasadas de tercias y alcabalas. Y estarán pensando, ¿y dónde está aquí Vélez Málaga? Pues ahora lo van a ver. Ahí. Está como un añadido, una especie de olvido en la relación anterior, o como un añadido, un poco como el chiste del fontanero, ¿no? Pues ya que vas a ir, cobra de paso esto, ¿no? Algo así. Y entonces tiene un párrafo aparte destinado a Vélez Málaga que dice: y asimismo habéis de cobrar 277.040 maravedíes, que en los años de 592 y 593, le falta el 1000, hubo de finca para mí, ya dijimos antes, bueno, yo no sé si lo dijimos, una finca entonces no es, en este caso no entiendan una finca como una casa, una finca urbana o un predio rural, que es una finca rústica. Finca era cualquier cosa que reportara un beneficio para las arcas, en este caso reales, ¿no? Pero podían ser municipales o de cualquier otra institución. Finca para mí en el partido de Vélez Málaga, es a saber, en el año 92 tantos maravedíes y en el 93 tantos otros. Todo eso sumado con lo anterior viene a montar, dice aquí, 2.557.029 maravedíes, es decir, más de 2,5 millones de maravedíes. ¿Esta cuál es? Esta es la 19, vale. Vamos a por la 20. Bueno, siempre que se encomendaba a alguien el cobro de una deuda o la recaudación de un tributo para las arcas del rey o de cualquier otra institución, como he dicho, de rango menor, como pudiera ser un ayuntamiento, el designado tenía que depositar con carácter previo una fianza que cubriera la totalidad de la cantidad que había de cobrar
o recaudar. Esas fianzas debían cumplir 3 requisitos y, según expresión de la época, debían ser legas, llanas y abonadas. ¿Qué significa todo esto? Legas en cuanto a que los fiadores no podían ser clérigos, ni los bienes ofrecidos en garantía podían ser bienes eclesiásticos. Y la razón, que los eclesiásticos y los bienes de la Iglesia no podían ser embargados, por lo que si el avalado no cumplía con la recaudación o el cobro que tenía encomendado o tenía malas tentaciones, la administración no tenía de dónde cobrar. Entonces, no, mire usted, esas no me sirven. El segundo requisito es que fueran llanas, en cuanto a que tanto los avalistas como los bienes que se ofrecían no podían ser de la nobleza, sino del pueblo llano, por eso llaman fianzas llanas. La razón es la misma, los bienes de la nobleza tampoco podían embargarse. Entonces, amigo mío, aquí a quien se le pueda meter mano si este tío no cumple. Y por último, abonadas, es decir, dinero contante puesto en poder de un depositario o bienes ofrecidos en garantía ante un escribano público, que como hemos dicho eran los notarios de hoy, y de esa manera pues podía recibir la persona o podía llevar a cabo el encargo que se le tenía encomendado. Esta carta que ven en pantalla la dirige Miguel de Cervantes al rey a través de la Contaduría Mayor de Cuentas del Consejo de Hacienda, aquí sale otro consejo, quejándose de que, aunque ya le ha sido concedida la comisión para venir a cobrar las deudas atrasadas al Reino de Granada, no le dan el despacho definitivo porque uno de los contadores estima que las fianzas que ha dado son insuficientes para garantizar la gestión de cobro. Esta carta la remite él al rey con fecha 20 de agosto de 1594 y se queja así, aquí arriba pone: muy poderoso señor, y aquí viene el texto de la carta que le voy a poner aquí. Ahí lo tienen transcrito a la derecha por si lo quieren ir leyendo, pues yo se lo voy a leer también. Dice: muy poderoso señor Miguel de Cervantes Saavedra, digo que vuestra Alteza le ha hecho merced de una comisión para cobrar 2 cuentos, un cuento es 1 millón. Cuando entonces se habla de un cuento es 1 millón, 2 cuentos son 2 millones. 2 cuentos y 500 y tantas mil maravedíes que se deben a su majestad de fincas en el reino de Granada, para lo cual ha dado fianzas de 4.000 ducados, vistas y admitidas por vuestra Alteza. Y con todo esto, el contador Enrique de Araiz, uno de ellos, uno de los contadores, me pide más fianzas a cumplimiento de la dicha cobranza. A vuestra Alteza suplico, atento que yo no tengo más fianzas, y que son bastantes 4.000 ducados, y ser yo hombre conocido de crédito y casado en este lugar, vuestra Alteza le mande se contente y me despache luego. Luego en aquel tiempo no quiere decir ya lo haré, luego era de inmediato. Así, por ejemplo, en el Tenorio dicen: di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores. Di pues sobre Italia luego, no, ya iré a Italia, no, es que me voy ya. Entonces la palabra luego en aquel tiempo tiene un significado de inmediatez. Dice: me despache luego, que en ello recibiré mucha merced. Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, finalmente el contador Arraiz se conformó e informó favorablemente, una vez que se sumó como avalista solidaria con sus bienes privativos la esposa de Cervantes. Y nuestro personaje por fin recibió el espaldarazo administrativo que le permitió venir a cobrar a Granada. Estamos haciendo un poco de mezcla aquí de unidades monetarias, se habla de maravedíes, de ducados y tal, Se hará un poco... ¿Esto de qué va? Bueno, pues aquí tienen un cuadro de relaciones entre unas y otras. El sistema métrico decimal todavía no estaba en vigor, hasta el Congreso de Pesas y Medidas de París del 19, entonces aquí fracciones, múltiplos y submúltiplos no rigen sobre el patrón 10, ¿no? Porque son cosas extrañísimas. Tiene, por ejemplo, un maravedí, vamos a considerar el maravedí la base, ¿no? Bueno, pues un real son 34 maravedíes. Un ducado, que también se habla de ducados, son 11 reales y por consiguiente 374 maravedíes. Pero el ducado ya en esta época es una moneda de cuenta, ya no existe
físicamente porque se dejó de acuñar en el año 1536. Es una moneda de cuenta. Los que ya conocimos la peseta recordarán el duro. El duro no existía. No había una moneda de un duro, había una moneda de 5 pesetas, o un billete de 20 duros, había un billete de 100 pesetas. Pues el ducado le pasaba un poco igual, quedó como una moneda de cuenta. El escudo, que sí tomó el relevo del ducado, sí fue una moneda que existió físicamente, se acuñó en oro, y tenía más valor que el ducado porque eran 16 reales y por tanto 544 maravedíes. Pero en fin, eso es un paréntesis porque comprendan un poco cuál es la relación que hay entre las monedas de que se habla. Bueno, esto se lo he dicho. Y esto también. Bueno. Al fin Cervantes va a estar en Vélez. Ya va llegando. Ya va llegando. Bien. Aquí tienen el documento original del Archivo General de Simancas, en que así se recoge, lo escribe de su puño y letra y lo firma abajo. Vamos a ir viéndolo. Este es el original, como digo, y lo vamos a analizar tanto en su anverso como en su reverso. La parte de aquí es el reverso del documento, que también tiene unos contenidos añadidos después. El anverso, donde se contiene lo esencial del documento, vemos que aparece una zona del mismo algo desleída. Esta zona de aquí parece que está un poco difuminada. A pesar de todo se lee bien, ¿eh? La posible razón de ese desleimiento tal vez sea una manipulación de la que fue objeto en el primer cuarto del siglo XIX y que aparece diligenciada en su reverso, después lo vamos a ver, acerca de la cual hablaremos a continuación. Ya aquí pueden ver subrayado por mi parte la frase crucial para lo que nos reúne aquí esta tarde. No sé si desde su sitio se distingue, está aquí. Dice literalmente, después acá he estado en Vélez, Málaga. Después lo veremos en una copia con 200 años menos, que hay más contraste y se leerá mejor. Pero este es el documento original. El reverso, que es esto que se reproduce aquí a la derecha, tiene 3 sujetos diferentes. En primer lugar, esto de aquí abajo, que se puede leer porque está en el sentido de la lectura, es la dirección, el destinatario. Dice, al rey nuestro señor, en manos de Juan de Velasco, su secretario del Consejo de Hacienda. Y para leer lo otro, le vamos a dar la vuelta al papel y lo vamos a poner derecho. Ahí, tiene 2 cosas. El primero, esto de aquí, es un apunte administrativo. Es el registro de entrada de la carta en Madrid, en el que se lee su fecha, que dice 16, no 17, como la fecha de Cervantes. El día en que tiene entrada en la oficina del registro, que es el 28 de noviembre del 94, y lo que hoy llamamos el asunto en los documentos oficiales. Es decir, un breve resumen para que quien está manejando los documentos sepa de qué va sin tener que leerlo completo. Reza así. Miguel de Cervantes Saavedra dice que 2 partidas de las de su comisión le han salido inciertas y que las demás ha ido cobrando. Y para acabar de cobrar le falta término, es decir, le falta tiempo. Pide 20 días, pide una prórroga de 20 días en su comisión. Vale, vamos a la otra de aquí. Cuando los franceses invadieron España en 1808, durante todo el tiempo que duró la Guerra de la Independencia, por donde pasaban llevaron una mano por cielo, otra por suelo, la boca abierta y un gancho a la espalda, y fueran arramplando con nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural, y de ello no se libró el castillo de Simancas, en Valladolid, donde se encontraba, y se encuentra hoy, el archivo con mayor riqueza documental de la historia de España, tal vez junto al Archivo Histórico Nacional. Las tropas francesas utilizaron el castillo como cuartel, desorganizaron sus anaqueles y destruyeron o robaron gran cantidad de documentos. No fue un expolio privativo de España, pues Napoleón tuvo en mente hacer en París
un archivo histórico de su pretendido imperio europeo e hizo lo propio con otros archivos nacionales de otros países del continente que invadió. Pero después que acabó la guerra en 1814 y se expulsó de España al invasor, Fernando VII nombró un nuevo director del Archivo General de Simancas con el cometido de reorganizarlo. Esa persona no fue otra que don Tomás González, y es este quien de su puño y letra escribió entonces por detrás del documento esta diligencia que ven aquí. Dice: esta carta de Cervantes fue remitida a Madrid en 1817 y calcada y copiada litográficamente, según parece al final de la nueva vida de Cervantes, publicada por don Martín Fernández Navarrete, mi especial amigo y compañero, y firma Tomás González. Este señor Martín Fernández Navarrete es el autor de la obra del Título Largo, donde este documento fue litografiado, fue manipulado, probablemente esa es la razón del desleimiento, esas manipulaciones, y la razón de que existan copias posteriores que se leen mejor que el documento antiguo. Vamos a ver. ¿Esta cuál es? 24. Bien, esta es la copia. Esta es una copia, digamos, de las... Probablemente fuera la que obtuvo la original de aquí. De ahí han salido copias de copias. De hecho, es posible que esta también sea una de ellas, porque... o tal vez la original. El escudo que tiene aquí, el sello que tiene aquí, pone Biblioteca Nacional, que es donde se conserva. Probablemente se mandó allí por el beneficiario de la copia, o por la familia, porque parece ser que tuvo entrada en la Biblioteca Nacional. Esto es un sello de una de las dos repúblicas, probablemente fuera de la primera, porque esta es la más próxima en el tiempo a litografiar el documento original. Se ve que es una de las repúblicas porque el escudo nacional que hay es de una de las repúblicas. No se puede establecer si es la primera o la segunda, porque el matiz es mínimo. Entre el escudo de la primera república y el de la segunda, el matiz tan mínimo que es que el león, que representa el reino de León, en la primera república le dejaron la corona y en la segunda desapareció también la corona del león del reino de León. Por supuesto las otras también, ¿no? Las de los pilares del plus ultra que hay en el capitel de una hay una corona real, en el de la otra hay una corona imperial. Obsérvenlo y verán que no son iguales. Y luego lo que es la corona del sistema político que tenemos, de la monarquía, ¿no? Bueno, pues esta es que me pierdo. Bueno, aquí, como digo, se lee mejor porque hay un mayor contraste y porque tiene 200 años menos de antigüedad. Está reproducido como documento adjunto en la vida de Miguel de Cervantes, la del Título Largo, que está publicada en 1819, a la que ya nos hemos referido, y tienen un ejemplar en el Archivo Municipal de Málaga, en la Biblioteca Auxiliar del Archivo Municipal de Málaga, tienen un ejemplar de esta obra, y ahí tienen esta litografía. Además tienen otra aquí en Vélez, en la Casa Cervantes. Tienen ustedes una copia de este documento también. Bueno, dice así la litografía, o el documento. Escribía vuestra majestad los días pasados lo que había hecho en la cobranza que por mandado de vuestra majestad vine a hacer de las fincas de las tercias y alcabalas de algunos lugares del reino de Granada. Y acusé que dos partidas contenidas en mi comisión, que fueron la de la Casa de la Moneda de Granada y la de Motril, Salobreña y Almuñécar, habían salido inciertas, porque estaban ya pagadas. De las demás, que son Baza, Guadix, Acuela de Granada y Loja, he cobrado, y el dinero de ellas, excepto 2000 reales, he enviado en pólizas seguras a esa corte, remitidas a don Alonso Pérez de Tapia, criado del licenciado Laguna. Después acá he estado en Vélez, Málaga. Está clarísimo, no necesita interpretación, está escrito por él. Y por estar la tierra apretada y los receptores no poder cobrar de los arrendadores, me he contentado de tomar cédulas del dinero para Sevilla, que me lo darán dentro de 8 días.
no me queda por cobrar más que la partida de ronda, que son 400.000 maravedíes. Háseme acabado el tiempo. Vuestra Majestad se ha servido de que me den 20 días más, en el cual habré acabado, e iré a entregar el dinero donde se me mande. Y luego añade una osadía tremenda aquí al final de la carta, antes de firmar, porque se atreve a decirle a todo un rey que es Felipe II, si puédeseme enviar el despacho a Málaga, donde quedo esperándole, ahí, con toda su cachaza, ¿no? Noviembre 17, Miguel de Cervantes, Saavedra. Bien, como ya hice en el original, aquí también les he subrayado las dos frases, yo creo que las verán bien ahí, ¿no? Después acá, y luego la osadía del final. El atrevimiento final de decirle al rey donde va a responderle tendrá sus consecuencias, porque lógicamente no le va a responder. Pero ni Granada ni Vélez le podían ofrecer la posibilidad de unos días de asueto, entregado pues a la vida golfa, que le gustaba bastante, y que le proporcionaba Málaga, que era una ciudad portuaria, y era paso constante de trasegadores, marineros y soldados, y tenía un ambiente en suma en el que Cervantes se encontraba como pez en el agua. Probablemente la carta la escribiera desde la misma Málaga. La respuesta, aquí está solamente el encabezamiento. Como era de esperar, la respuesta no vino a Málaga, sino a Granada, que era la capital del reino donde había sido comisionado. Y quien correspondiera se la haría llegar, porque lo que está claro es que le llegó y que surtió sus efectos. De hecho, como veremos, la carta del atrevimiento de mándeme usted la respuesta a Málaga no recibe respuesta alguna, sino que la contestación se refiere a la de 8 de octubre, una que le escribió antes y que llevaba ninguneada en los cajones de la corte pues casi 2 meses. Y en esta diapositiva vemos en su encabezamiento que se responde a ella, a la del 8 de octubre, no a la suya, ¿no? Pasan de lado de su osadía. Dice don Felipe, etcétera, otra vez el rey, a vos, Miguel de Cervantes, que por comisión mía estáis en la ciudad de Granada entendiendo cosas de mi servicio. Dice, vuestra carta de 8 de octubre de este año de 594 se vio por mis contadores de mi contaduría mayor de Hacienda y por ella avisáis de tal cual. Le contesta a la de 8 de octubre, a la otra, silencio administrativo. En esta carta se le aclaran las dudas que él había planteado respecto de las deudas de la Casa de la Moneda de Granada y de las localidades costeras de Motril, Salobreña y Almuñécar, y se le concedían los 20 días de prórroga que pedía para culminar su mandato. De sus gestiones finales, tampoco he encontrado un documento, pero están aquí recogidas por la obra de Martín Fernández de Navarrete, y las he sacado de la obra y he subrayado lo principal, ¿no? Dice, apenas recibiría esta respuesta hubo de transferirse a Ronda, pues el 9 de diciembre cobró allí. Según testimonio dado en aquel día por el escribano de rentas Sebastián de Montalbán, y en 15 del mismo mes ya estaba en Sevilla, donde con esta fecha otorgó carta de pago en la cantidad librada desde Málaga por Francisco López de Vitoria. Se ha especulado también acerca de que el motivo del encarcelamiento de Miguel de Cervantes en Sevilla tuvo su origen en la deuda que vino a cobrar a Vélez Málaga, como consecuencia de que cayera en bancarrota un banquero de la ciudad hispalense llamado Freire, depositario de esos fondos, y de la demanda de un fiador llamado Francisco Suárez de Gasto. Uno de sus principales biógrafos, el cervantista francés profesor Jean Canavaggio, hace alusión a lo que él llama, y entre comillas, las cuentas fantásticas de Vélez Málaga, para referirse a esa prisión en Sevilla. Es posible que así sea y tenga sus razones para afirmarlo, sus razones documentales.
pero el examen de los documentos generados en torno a la prisión en Sevilla, que yo he tenido ocasión de analizar en el Archivo General de Simancas, permite deducir que las cuentas, o permite inferir, porque no hay que deducirlo, está claro, que las cuentas que se le pedían eran referidas a su etapa como recaudador de trigo y cebada para las armadas reales, en las llamadas, en las tierras llanas del interior de la provincia, en concreto cita a Teba. Se lo comento sobre estas 3 últimas diapositivas, tomados de sus respuestas a unos autos judiciales que van a la cárcel a pedirles, y él responde desde la propia cárcel también con documentos. Le escribe aquí a quienes le piden, hace la respuesta a esos autos judiciales que le dicen que dé esas cuentas. Dice, por pliego de vuestra... Le he subrayado ahí lo que es más reseñable de cara a lo que les estoy diciendo. Por pliego de vuestras mercedes se me manda que declare lo que hay en una partida de trigo y cebada que el año de 91 se sacó de las tierras de Teba. En otro lugar de la misma carta dice, yo fui después a Málaga y hice mi cuenta, y en la página siguiente, porque ese es el último renglón, hice mi cuenta con Alonso de Iniesta, tenedor de bastimentos del trigo que yo le había enviado, y la rematé con él, de lo cual me dio certificación. Y ya finalizando la carta, dice, yo di un tanteo del trigo que había sacado y dejé mis papeles en Málaga, creyendo que allí había de dar mi cuenta. Si la tengo de dar a vuestras mercedes, enviaré por ellos, porque sin ellos no puedo hacer la relación jurada. Y luego además les da un repaso, diciendo, además no me pidáis más nada porque vosotros me debéis a mí más que yo a vosotros. Por el final de la carta no tiene desperdicio, dice, lo que sé decir que de lo que a mí toca, antes alcanzo en salarios que soy alcanzado en nada. Si Dios fuere servido, saldré presto de esta prisión y satisfaré a vuestras mercedes en todo lo que me mandaren, que ya se sabe cuán puntualmente doy mis cuentas. Nuestro Señor guarde, Miguel de Cervantes. O sea que con Cervantes no se acabaría nunca, pero lo vamos a dejar aquí antes de pasar a la presentación de la novela. Espero no haber sido demasiado pesado, que la exposición haya sido de su interés y que sobre la base de lo visto y oído aquí esta tarde puedan ustedes afirmar con conocimiento de causa y sobre un apoyo documental incontestable que Miguel de Cervantes realmente estuvo aquí en la ciudad de sus amores y también de los míos, que Cervantes estuvo en Vélez, Málaga. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y la respuesta está a mi alcance, pues estoy dispuesto a satisfacerlo, y si no está a mi alcance, pues me refugiaré en aquel dicho famoso de eso en mi libro no viene. Que no pasa nada. Muchísimas gracias. Nos hemos metido mucho de tiempo.